hermanos, por segunda vez ya me dirijo a vosotros para continuar la meditación sobre la epístola primera del apóstol Pedro. Anoche, francamente, yo me fui bastante del tiempo que me había establecido, normalmente debido a los saludos, a la presentación de la epístola, la diferencia que hay con la epístola primera de Juan. Yo os prometo y espero no poder faltar a mi palabra de terminar a las 12, pero si Dios me ilumina para que diga alguna cosa que en este momento no pienso, siempre creo que el Espíritu Santo nos puede inspirar algo que puede ser útil y no lo podemos poner siempre. Recuerdo que el doctor Lloyd Jones en uno de sus libros dice que a él le sienta muy mal que los pastores de las iglesias le pongan tiempo fijo, porque parece como cortarle al espíritu. Y si tiene alguna cosa que decir, pues hay que decirla. Y 5 minutos no son nada para la importancia que tienen estas cosas para la eternidad. Nuestras Biblias, como vosotros sabéis muy bien, tienen unos títulos en que van dividiendo los capítulos, y estos títulos sirven de lema para lo que más o menos viene a decir hacia el fragmento. Aquí está muy bien, en la segunda parte de este capítulo primero de la epístola, en que dice llamamiento a una vida santa. Anoche veíamos la gloriosa esperanza que Dios, con el cúmulo de sus bendiciones desde arriba, nos envía desde el momento en que, por la elección amorosa de Dios Padre, la obra redentora de Cristo en el Calvario y la acción ejecutora del Espíritu Santo en nuestras almas, nos ha ido llevando paso a paso, desde la regeneración hasta la gloria que nos tiene preparada en la salvación final de nuestro cuerpo, la redención final después de la resurrección, en que Él se manifestará en aquel tiempo postrero. Una cosa tan grande nos dice aquí el apóstol, que hasta los propios ángeles querrían abrir una ventanita en el cielo y mirar con todo anhelo qué es lo que la Iglesia tiene que decirles. Una gloria muy grande para la Iglesia. En este llamamiento a una vida santa hay una parte central que sirve no solamente para los creyentes, a los que naturalmente va dirigida toda la epístola, sino para los inconversos, para cualquier inconverso que no se estime digno de la vida eterna. Curioso que esta frase aparezca en el capítulo 13 de Hechos, al llegar al versículo 46, cuando Pablo y Bernabé están hablando con denuedo a los judíos. Están en una masa de gentiles y los judíos están rodeados de esta masa. Los gentiles están muy alegres porque para ellos es una nueva, es decir, totalmente nueva, el Evangelio. Y los judíos se llenan de celos porque ven que el pueblo escogido, que era el exclusivista de las promesas y de las bendiciones, deja de serlo. No deja de ser el pueblo escogido, pero sí que sus bendiciones se van a extender a toda la humanidad por la obra misericordiosa de Dios. Aún más, el propósito de Dios, muy claro en el Evangelio, es que el pueblo judío, si hubiese recibido a su Mesías, reconociéndole como tal, hubiese sido un pueblo de misioneros. Todos ellos hubiesen sido misioneros de la buena nueva entre los gentiles. Y quizá lo que llamo yo, lo que dicen los ingleses, el turning point, el punto en que hay un cambio de dirección en la historia de la salvación, es este versículo en que Pablo y Bernabé con denuedo se dirigen a los judíos y les dicen: a vosotros primeramente era necesario que te predicasen estas cosas, pero porque las rechazáis y no os tenéis por dignos de la vida eterna. Y así nos volvemos a los gentiles. Y no os tenéis por dignos de la vida eterna. Creedme, hermanos, que yo he pensado durante minutos y minutos en esta frase. ¿Hay alguien digno de la vida eterna? Nadie y todos. Nadie por sí mismo puede ser digno de la vida eterna. Pero cuando Dios en su misericordia ha puesto
en su corazón salvar a los hombres y por lo tanto tenerlos por dignos de la vida eterna, no por lo que son en sí, sino por la gracia que Él pone en ellos, el rechazo que se hace de esa gracia es el insulto que se le puede hacer mayor, el insulto mayor que se le puede hacer a Dios. Por eso dice, no os habéis tenido por dignos de la vida eterna. Pues bien, aquí se nos dice por qué somos dignos de la vida eterna. En mitad de este fragmento, que voy a leer primeramente, se nos dice por qué. Porque hemos sido comprados a precio de la sangre del Cordero Inmaculado. Por tanto, dice el apóstol en el versículo 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Todo esto está cubierto con una imaginería judía que hay que explicar palabra por palabra. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, antes bien, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Este es la gran exhortación del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay dos exhortaciones muy grandes, lo que llaman los hebreos el gran Shema, que está en Deuteronomio 6:4, cuando se dice, Israel, tu Dios Jehová, uno es. Ese era, diríamos, el gran principio del judaísmo. Dios único, el monoteísmo. Y luego el de la santidad, que ya estaba en Levítico en el capítulo 11, en los versículos 44 y 45, pero de una manera solemnísima se dice en el capítulo 19, en el versículo 2, ser santos porque yo soy santo. Sois mi pueblo, sois mi hijo, sois mi esposa, sed como yo, sed santos como yo soy santo. No os mezcléis con los pueblos corrompidos, no os mezcléis con los pueblos limítrofes. Solo de esta forma se puede entender aquella crudeza con que Dios obra respecto de todos los demás pueblos que rodeaban a Israel. Es que si se dejaban inundar por los pueblos que estaban circundantes, aquel pueblo escogido no hubiera sido el digno vehículo de las promesas de la redención. Y desgraciadamente los que se mezclaron así lo pasaron. Y dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados, fijaremos palabra por palabra, de vuestra manera vana de vivir que heredasteis, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, por amor de vosotros, dice, por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, no en ninguna otra cosa, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, como el grano de trigo que se echa a la tierra y se corrompe, antes de surgir de aquel germen que hay en medio, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque va a decir lo que es el hombre en sí mismo, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Este es el hombre. Cuando no se deja llenar de Dios, este es el hombre. Flor de un día, hierba que se seca. Por muchos años que se tenga, mira uno para atrás, qué tonto se ha pasado todo. Y enseguida morir, se van a enterrar como un perro, o como un crimen. Más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Y termina el primer capítulo
aunque en realidad hace un empalme, porque ya sabéis que los capítulos y los versículos de la Biblia están distribuidos de alguna manera arbitrariamente. La Sagrada Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, se escribió de un tirón. No hay más que unos puntos, unos signos de puntuación que dan a entender que termina un fragmento y comienza otro. Tanto en hebreo como en griego había unos simples signos de puntuación, en los cuales se veía que comenzaba una nueva cosa. Pero se escribía el hebreo de derecha a izquierda, el griego de la Koiné, porque el griego también comenzó escribiéndose de esta forma, el griego antiguo, como nosotros, pero de un tirón, sin separación de letras y de palabras. Mejor dicho, sí, las letras sí, pero todo seguido. Vosotros podéis imaginar la labor de quienes tuvieron que ir sacando las palabras aquellas y uniéndolas. Naturalmente, tanto los judíos como los primeros cristianos, al recibir estas cartas, al recibir los evangelios, se los sabían de memoria. Y por lo tanto no tuvieron ninguna dificultad los copistas ulteriores en ir sacando de aquella masa de escritos lo que había de ser palabras y sentencias, que se lo sabían de memoria. Pues bien, hoy sabemos que esta es la forma en que se hizo la Biblia, pero se dividió prontamente en capítulos. Ya los llamados Santos Padres de los siglos III y IV ya nos hablan de capítulos, pero nunca de versículos. La división en versículos se hizo muy entrada la Edad Media. Por lo tanto, no creáis, porque hay quien cree que hasta que la división de versículos es una cosa inspirada por Dios y intocable. No. Incluso algunas de ellas, la crítica posterior ha demostrado que están mal hechas. O sea que la división debería ser otra, pero no nos atrevemos a tocarla, o hay quien se atreve a tocarla. Pero esto no tiene mayor importancia. Aquí, naturalmente, los que han hecho instalación de la Biblia, al llegar al versículo 12, han visto que entraba una fase nueva, que después de decir cómo los ángeles querrían abrir una ventanita en el cielo para ver estas grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros, se nos exhorta a vivir una vida santa que sea conforme a estas bendiciones que hemos recibido de Dios. Y lo han dividido porque dicen un por tanto. Y es muy claro el Dios en griego, Dios, por lo cual, ¿qué hay que hacer por lo cual? Aquí hay unas frases que las emplea el apóstol Pablo en Efesios 6, de los versículos 12 en adelante, y a la vista de aquello se ilumina mejor. Dice, por tanto, en vista de estas grandes cosas que Dios ha hecho por vosotros, por tanto, comenzad por lo siguiente: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir? Fijaos bien que antiguamente, tanto griegos como romanos como judíos iban vestidos muy diferentes de ahora. Tenían una túnica interior, y esa túnica interior no era ajustada, flotaba un poquito y larga, lo suficiente para que si una persona no se la ajustaba con un cinturón, podía pisársela y caer. Y luego se anda incómodamente cuando uno no va bien ceñido. Además, no yendo bien ceñido a los soldados se les agarraba pronto, ¿verdad? Lo vemos, por ejemplo, en los luchadores de karate o de judo tal. El ceñidor es una cosa especial, no solamente una cosa simbólica. Por lo tanto, ceñir. ¿Qué significa ceñirse? Ajustarse. Cuando una persona va al sastre, quiere que le haga un traje a la medida. Puede tener la suerte, a veces me ha pasado a mí, de ir a una tienda de trajes hechos y venirlo mejor que si me lo hubieran hecho a la medida, y no porque tenga tanto el tipo, pero me venía estupendamente. Otros no los han tenido que hacer a la medida. Hay que tener cogerlo y comprarlo, ¿verdad? Porque me lo regalaron en Inglaterra. Pues bien, ¿cuándo decimos que nos viene un traje justo? Cuando nos viene a la medida. Por lo tanto, justicia es lo que a uno le viene a la medida. Cuando decimos que Dios es justo, es lo que a Dios le viene a la medida. Cuando Él nos pide justicia, es cosa que nos venga a la medida y por lo tanto ajustada. Porque lo que no es ajustado, o aprieta demasiado y te comprime para no ser lo que eres,
o es muy ancho, y dicen, en ese cabían dos. Ese traje no es para él. Pues bien, tiene que ser bien tenido. Vemos en el Antiguo Testamento una frase muy rara, pero muy bonita. Dice que la fidelidad es el ceñidor de los lomos de Dios. De modo que lo que define a Dios y que le ajusta a Dios es ser fiel a su palabra. Es muy interesante, porque cuando se habla de la justicia de Dios o lo que se ajusta a Dios, enseguida pensamos, justicia a lo que te viene. Cuando Dios es justo es porque está mirando a ver dónde caes para darte el palo. Esta es una imagen falsa de la justicia. La justicia de Dios en la Biblia no es esa. Y el que quiera verlo con la mayor claridad, no hay otro lugar mejor que Daniel 9, en aquella magnífica oración del profeta Daniel en favor de su pueblo. Y en Daniel 9, Daniel tiene estas dos frases que luego las explica en el capítulo. Dice, tuya es la justicia, Señor, y nuestra es la confusión de rostro. Y explica primero la confusión de rostro. Nuestra es la confusión de rostro porque contra ti hemos pecado. Nosotros, nuestros padres, nuestros gobernadores, contra ti hemos pecado. Tenemos que confundirnos, quiere decir, tenemos que arrepentirnos, ponernos en tu presencia y decir, Señor, no merezco tu gracia. Soy un miserable. Eso es lo nuestro. Esa es nuestra justicia. Pero la de Dios, tuya es la justicia, porque tuyo es el perdonar y tener misericordia. De modo que la justicia de Dios no está en dar palos. Lo que a Dios se le ajusta es ser misericordioso, ser amor, perdonar, porque lo ha prometido. Y Dios no puede faltar a su palabra. De modo que la fidelidad es el ceñidor de sus lomos. Y Dios es justo cuando perdona. Qué cosa tan admirable. Dios es más justo cuando perdona que cuando castiga. Y si ahora nos perdona es porque alguien castigó, desde luego, porque el pecado no lo puede dejar sin sanción. Pero Él quiso poner todos nuestros pecados sobre las espaldas de su Hijo, para que allí se cumpliera la verdadera justicia en que a cada uno lo suyo, al pecador su castigo. Y allí, en vez nuestro, se puso Jesucristo, y al pecador su castigo. Salió como pecador, pues tú te la llevas. Pero dio una palabra de promesa, de liberación para todos los demás que se acojan a Él, que se acojan a Jesucristo, para que nosotros podamos decir, Señor, no te puedes volver atrás. Tú has prometido amor, tú has prometido misericordia, tú has prometido perdón a todo el que se acoja a Él, a Jesucristo. De modo que no puedes faltar a tu palabra. Y se le puede hablar así de tú a tú, porque para eso somos hijos. Pablo emplea siempre una palabra parecida para decir cómo tenemos que entrar a hablar con nuestro Padre. Una vez que una persona ha sido convertida, no tiene que llamar a la puerta para que le digan adelante. ¿Se puede? Adelante. No, Señor. A Dios no se le dice se puede, sino aquí estoy porque he venido. Soy tu hijo y vengo a pedirte un favor. Así se le entra a Dios. Eso nos lo dice en Hebreos 4:16. Por tanto, ya tenemos confianza para acercarnos al trono de la gracia y de la misericordia. Y la palabra que allí es precisamente esa. La cara suficiente para hablar como un hijo con su padre y al cual no le llaman el picaporte de la puerta porque el padre ya le ha dicho siempre que necesites algo. ¿Cómo? Eres mi criado, entra. Y es una maravilla esto, que nosotros no tengamos que acercarnos a la puerta de Dios y llamar, ¿se puede? Y lo que digamos, aquí estoy, padre, necesito tal cosa. Si me conviene, que se me la dará. Y si no, bendito sea, porque si me la dieras no serías un buen padre. Es como tiene que presentarse uno ante su padre, ante un padre que lo sabe todo. Señor, tú sabes que si me conviene, me la darás. Y si no me conviene, no me la des. Pues bien, esto es el tener a este Padre, cuya justicia es la fidelidad a una palabra que ha dado. Ahora bien, vamos a ceñirnos, a ver lo que se nos ajusta. A los lomos, que es donde se pone el ceñidor, sobre los riñones. Aquí los riñones no significa lo que los riñones significaban para el pueblo judío en las partes del cuerpo simbolizadas. Para un judío había las siguientes partes del cuerpo: la mente, el corazón, el hígado y los riñones. La mente era, como es siempre, también para nosotros, el asiento de los criterios, de los pensamientos, cómo juzga uno las cosas según su mentalidad.
Viene Jesucristo y cuando dice arrepentíos, el Evangelio dice en griego, cambiad de mentalidad. Pensabais de una manera, tenéis que pensar de otra. Eso es en la mente. Y veremos cómo cambia con los lomos del entendimiento. El corazón es la fuente desconocida muchas veces de toda la conducta humana. Y cuando digo desconocida no solamente para los demás, sino para nosotros mismos. Nosotros hacemos muchas cosas sin saber por qué. Creemos de buena fe que estamos obrando bien, y Dios que penetra en el corazón está diciendo que estás obrando mal. Pero si yo lo hacía con tan buena fe, sí lo hacías con buena fe, pero algo había dentro ahí, tenías un gusanillo que te estaba carcomiendo, lo habías olvidado, se había quedado en el subconsciente. Hubo un día en que te acordaste, que tuviste algo con una persona. Hubo un día que te acordaste, o hubo un día en que conscientemente hiciste algo malo. Aquello se asentó allí y lo has olvidado, porque no te interesaba. Y ahora crees que estás obrando de buena fe, conscientemente sí, pero inconscientemente no. Y de eso es lo que el propio David se ponía delante del Señor y le decía: Señor, perdóname no solamente de los pecados que me acuerdo, sino de los ocultos, de los que solo tú sabes. Y estos pecados ocultos son los que nos echan a perder, porque ordinariamente confesamos ante el Señor y ante los demás unos pecados que casi los acariciamos, como cuando una persona, yo lo repito muchas veces, hay personas, no digo ya solo señoras, aunque pueden decirlo un poco más, pero también los señores: mi reuma, ¿sabe usted? Mi reuma. Y se dice con un cariño que casi se acaricia el reuma que se tiene. ¿Por qué? Porque diciendo mi reuma, todo el mundo sabe que ese pobre hombre padece de algo con lo cual tiene excusa para ciertas cosas. Ay, que bien viene tener un reuma algunas veces, ¿verdad?, para explicarse. Y lo acaricia uno ese reuma. Ese es el defecto cometido. Pero alguien podría decir: hipócrita, ¿para qué se excusa usted en su reuma? Si lo que pasa es que no quiere venir. Eso es oculto. Hasta para él, aunque Dios lo ve, Dios ve la fe. Y eso es lo que Jesucristo en el Evangelio y en general toda la Escritura llama el corazón que naturalmente no es este músculo que envía la sangre al organismo. El pobrecito de él hace lo que puede, y en el que lo tiene con un infarto de miocardio va mal, pero espiritualmente puede andar muy bien. Yo recuerdo una vez que estábamos llevando el viático a un señor en Tarazona, iba yo con el párroco, esto como comprenderéis, hace muchísimos años. Aquel señor moría de un ataque que había tenido al corazón. Y el párroco, sin inmutarse porque era un hombre muy serio, le llega a la cama de él, que estaban los monaguillos con las velas a los lados, y yo de rodillas también, como había que estar a su lado, y le dice el párroco: mire, fulanito, no me acuerdo de atención ahora. Ahora, en este momento, haga un acto de contrición. Arrepiéntase de todos sus pecados. Si no puede hablar, no hable. Lo haga con el corazón. Y le sale el hombre. Con el corazón me dice: pues bien fastidiado lo tengo. Dijo otra palabra más gruesa. Bien fastidiado lo tengo. Entró una risa a monaguillos y a toda la gente que había allí que no sabíamos qué hacer. Porque era un hombre que se iba a morirse enseguida, pero se le ocurre semejante cosa. Porque le dijo el cura que si no podía decir el acto de arrepentimiento con la boca, que lo dijera con el corazón, que se estaba muriendo de la enfermedad del corazón. ¿Por qué? El hombre le alcanzaba tan poco la cosa que creyó que había que hacerlo con aquel corazón de carne. Y el corazón del cual nos habla Jesucristo en el Evangelio es esa fuente, una fuente muy honda, de donde sale nuestra conducta. Y nuestra conducta, con lo más peligroso que tiene, con lo más dañoso que tiene para los demás, con lo más ofensivo para Dios, y con lo que muchas cosas, los que nos rodean lo están viendo, y los únicos ciegos somos nosotros. No nos damos cuenta de nuestro defecto principal o de aquello que estamos molestando al prójimo, hiriendo a nuestros hermanos, ofendiendo a Dios, y está viendo todo el mundo y nosotros no lo vemos, porque está oculto. Pero de allí sale todo. Por eso cuando el Señor se rebelaba contra los fariseos que hablaban siempre de estar lavándose, porque si no, así tienes que comer de tal cosa, no mancha al hombre lo que entra adentro. Ya sabemos, el tubo digestivo es una cosa muy sencilla. Dentro de la biología no hay cosa más sencilla que el sistema digestivo.
Y lo explicó con todas sus palabras diciendo, sabemos dónde empieza y dónde termina. Así lo dijo Jesucristo. Y que pero lo que importa es lo que sale. Lo que sale de dentro del hombre, porque lo que sale de dentro del hombre sale de su corazón. Y de ese corazón de cuya abundancia habla la boca, es de donde sale todo lo malo que da. Y todo lo bueno también. Luego la fuente de conducta es el corazón. Luego la bilis o el hígado ha sido siempre para los antiguos el asiento del mal genio. El asiento del genio, bueno o malo, como iba el hígado del hombre. Pero daban más importancia a los riñones. ¿Y sabéis por qué? Porque los riñones para los antiguos, y no solamente para los judíos, era la sede de la concupiscencia. Ya no de la conducta moral del hombre en un sentido más elevado, sino aquello de donde salían los deseos sexuales, los deseos de la carne, diríamos. Y esto lo tenían por una cosa que no eran del todo determinada. Hoy la biología moderna sabe muy bien que aunque la generación se produzca por las gónadas, o sea, por las glándulas sexuales, hay en las cápsulas suprarrenales cierta sustancia que influye ahí. Y ellos ya desde el principio pensaron que en los riñones había un factor de concupiscencia sexual. Y por lo tanto, cuando se trata de esta parte baja de la conducta del hombre, en los salmos mismos dice, examina mi corazón y después examina mi riñón. Examina mi corazón para ver cómo va la fuente de mi conducta. Y examina también mis riñones a ver cómo va la parte baja de mi moralidad. Pues bien, aquí no dice que nos ciñamos los lomos ni del corazón ni de los riñones, sino del entendimiento. ¿Por qué? Porque si no se ciñe uno los lomos del entendimiento, una persona no se ajusta a la verdad. ¿Cómo lo dice Pablo en Efesios 6? Vais a verlo. Porque allí lo pone en otra forma, pero la idea es la misma. Dice 6:14, estás pues firme. Fijaos que aquí dice, por tanto, ceñid, va a dar una cosa de firmeza también. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y aquí dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es lo mismo. Es decir, la verdad del Evangelio tiene que estar bien fija en vosotros. ¿Y por dónde empieza a estar fija esa verdad? En vuestra mentalidad. Vosotros tenéis que recoger el Evangelio como una buena nueva de salvación que va a cambiar todo nuestro modo de pensar. Y mientras no cambie vuestro modo de pensar, iréis mal. Es criterio. Y vuestros criterios no cambiarán si no cambia la escala de valores. La escala de valores se llama ahora principalmente, pero siempre ha tenido el concepto una expresión similar. ¿Qué pensamos que es lo principal? Cuando una persona ve a la calle, un creyente le dice, ¿qué te parece a ti que es lo principal para ti? Ahí te da la escala de valores. ¿Qué es lo principal? Hace unos años, quizás hace unos 15 o 20 años, hubo una revista que se había hecho una encuesta en Estados Unidos. Y se hizo una encuesta para ver lo que el ciudadano medio en Estados Unidos tenía en la escala de valores. Y la media de esta encuesta dio lo siguiente. Primer valor, la salud. Segundo valor, el dinero. Tercer valor, los conocimientos. Cuarto valor, el sexo. Quizá en esto me equivoque, fuera el tercero el sexo y el cuarto los conocimientos. Pero ahí van los dos. Quinto valor, la religión. De modo que las cosas religiosas le venían en la media de la encuesta en un quinto lugar. Por encima de todo ello, el ciudadano medio estimaba mucho más el sexo, el dinero, los conocimientos, la salud, como es natural, lo primero, ¿sí? Lo espiritual, lo que pertenece a Dios, lo que pertenece al cielo, a la religión, en quinto lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que la masa media del ciudadano norteamericano no había cambiado su mentalidad y por lo tanto era inconversa. Ahora bien, cuando una persona se convierte, tiene que darle la vuelta completa. Por eso al arrepentimiento en el griego se le llama cambiar de mentalidad.
Pensabais antes que lo que os interesaba era el dinero, la posición social, el pasarlo bien en esta vida, pues vais a pensar de manera diferente, y si no, no sois convertidos. Y una persona que siga pensando que lo primero para él es el dinero, o la clase social, o el tener un buen coche, tal, no es un convertido. Si lo tiene como mentalidad, puede tener una tentación en un momento dado, en que caiga en una tentación. Pero si lo tiene como mentalidad, como criterio, que persevera en él, no es un convertido. No ha cambiado su mentalidad, no ha cambiado su escala de valores. Y por lo tanto Dios dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, que esté bien ajustada la verdad ahí, que no os equivoquéis en el valor que dais a las cosas. Fijaos, Romanos 12:1. Es una exhortación también a que los creyentes sean completamente consagrados. Esta es una exhortación que no se da a creyentes de primera división, no. No hay creyentes de primera división y de segunda división. Todos los creyentes tienen que consagrarse a Dios a tope. Y el que no es un creyente carnal, pero no es el creyente que Dios quiere. Y en esa epístola, el apóstol Pablo, al comenzar el capítulo 12, en que dice cómo tenemos que consagrarnos, una frase rara porque dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Por qué no dice vuestras personas? Porque el cuerpo es el gesto del alma. A Dios no se le puede engañar, desde luego. Puede decirle a uno que consagra mi espíritu. Pero ¿cómo sabe la gente que estamos consagrados totalmente a Dios? Cuando nuestra conducta exteriorizada por medio de nuestro cuerpo demuestra que estamos consagrados. Por lo tanto, en diciendo consagrar vuestros cuerpos, ya supone que es toda la persona. Si dice solamente el espíritu, podríamos decir, bueno, yo tendré una devoción interior en mi conciencia. Lo demás no importa. El cómo actúe en medio de la sociedad, cómo actúe en mi profesión, no importa. Pues no, vuestros cuerpos, así significa vuestra persona entera. Os ruego por las misericordias de Dios, como diciendo, os exhorto por las entrañas de Dios misericordiosas, para que vosotros, que tanto os amó hasta dar a su Hijo, que presentéis vuestros cuerpos, toda vuestra persona, pero exteriorizada por el cuerpo, como eran los animales en el Antiguo Testamento, en sacrificio vivo, no muerto, como eran los animales. Santos, porque si estáis separados, no tendréis mancha. Ya no habrá que buscar si es una oveja coja o montada tal. No, sois creyentes, sois santos. Ya estáis separados y en una posición totalmente blanca. Cuidado, digo posición, no condición. La condición es interior y esa tiene que ir haciéndola el Espíritu Santo poco a poco. Pero la posición del cristiano, del creyente ante Dios, es totalmente blanca, incluso antes de que el Espíritu Santo comience esa operación interior. No se puede jamás confundir la justificación con la santificación. Y a estos que ya están justificados les pide que se consagren totalmente. Dice, este es vuestro culto racional en espíritu y en verdad. Había dicho el Señor. No os conforméis a este siglo. No perdamos de vista esta palabra, porque la va a sacar otra vez el apóstol Pedro. Va a salir el conformarse a este siglo como una cosa mala. Y va a decir cómo tenemos que cambiar. No os conforméis a este siglo. La palabra que leí en griego es esquema. ¿Sabéis lo que significa esquema? Cuando una persona quiere sistematizar su mensaje, hace un esbozo y lo divide en puntos, 2 o 3. Y en esos 2 o 3 puntos pone todas las ideas madres o ideas claves de lo que va a hablar. De modo que tiene un guión completo para que no se pierda. Ahora bien, esto pasado a molde significa un sistema. El mundo tiene su sistema y cualquier negocio tiene su sistema, sus principios, sus reglas de la forma en que tiene que marchar aquel negocio. Y los mundanos tienen su sistema de pensamiento, su especie de molde en el cual todo el que entra piensa como ellos. Pues bien, el apóstol dice, no entréis dentro del molde de este siglo, así quiere decir del mundo. No os conforméis a este sistema mundano, sino cambiad de molde, transformaos, y la palabra es metamorfosis, ya está la metamorfosis. De la misma manera, debemos
un gusano cochino que se va arrastrando por el suelo y nadie puede pensar que aquella larva se va a convertir en una mariposa y que va a volar y que va a tener unas alas tan brillantes con unos colores tan magníficos. Eso es lo que quiere decir. Tiene que haber una metamorfosis. Habéis sido unos pecadores miserables porque habéis estado dentro del sistema de este mundo. Salid de ese molde y volad, porque vais a entrar en el molde de Cristo. Transformaos, ¿cómo? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando vuestro entendimiento esté renovado y tenga las ideas en orden, entonces dice, podréis comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Es decir, cuando vuestro aparato de radio esté en condiciones para sintonizar con las ondas que vengan de arriba, entonces tendréis las antenas alerta a lo que el Espíritu de Dios os diga, aquí y ahora, en cada momento, como no solamente bueno, como no solamente agradable, sino como perfecto, porque Dios no se contenta con menos. Dios quiere que hagamos siempre lo bueno, pero puede haber dos cosas buenas, y a veces en las alternativas encrucijadas de nuestra vida nos encontramos con que decimos, esto es bueno, y también esto es bueno para Dios, pero no pueden ser las dos cosas igualmente buenas, porque Dios quiere solo una cosa dentro de una alternativa, y habrá dos cosas buenas, una más agradable a Dios que otra, pero puede haber dos que sean agradables, y siempre habrá una que sea la perfecta, es decir, la acabada, esto es lo que quiere decir, perfecta, consumada, perfecta, bien terminada, como cuando uno busca un mueble y dice, qué bien terminado está. ¿Qué quiere decir? Aquello no le falta nada, está completamente acabado. Pues bien, Dios quiere de nosotros aquí ahora, en cada momento que le demos una obra acabada, es decir, lo mejor de nosotros mismos, lo mejor de nuestra conducta, lo mejor de nuestro pensamiento, de nuestro deseo, de nuestra acción, aquí y ahora, en cada momento. Pero eso no lo podemos saber si no tenemos las antenas alertas para que sea el Espíritu Santo el que nos conduzca a esto, porque por nuestras propias fuerzas no lo vamos a hacer. Nuestro crecimiento no se hace por el esfuerzo humano, hermanos, y al que crea en esto se equivoca de medio a medio. Acordaos de la parábola del sembrador, no de aquella que todo el mundo recuerda, sino de aquella otra en que después de sembrar se marchó a su casa y mientras comía y bebía y dormía, sin percatarse de lo que estaba pasando en el campo, Dios se encargaba de que Julio creciera. Y cuando sale un día al campo dice, no, pero estoy hasta punto para la siega. ¿Y qué has hecho tú? Nada. Y sembraste. ¿Quién le dio el crecimiento? Dios. Por lo tanto, todo lo que crezcas no te lo atribuyas a ti. Estás creciendo porque Dios te hace crecer por medio de su espíritu. Y yo digo, el que quiere saber por medio de su esfuerzo lo que va creciendo, hace dos cosas malas. Primera, es como el que sin tener fiebre se está poniendo el termómetro continuamente. A ver hasta dónde sube. Malo. No tienes que mirar hasta donde subes, que Dios mirará. O de un hortelano que sale a la huerta, ve sus lechugas, sus escoles, etcétera, y dice, qué poco crece esto, hombre, yo te río, pero si yo puse una buena planta, he abonado la tierra y no crece, ¿cómo crecería? Y le tira de las hojas. Uno que sepa un poco de agricultura le dirá, este hombre está mal, de la cabeza, pero este hombre no sabe que las lechugas no se están tirándolo de las hojas, que crecen de dentro a afuera porque es una cosa viva. Por lo tanto, el crecimiento en la santificación tampoco puede crecer tirándonos de las orejas para arriba, sino dejándonos conducir del Espíritu Santo, que es el que hace que crezcamos de dentro afuera. Pero para eso ha tenido que venir ese cambio de entendimiento. Y ahora dice, lo que sí tenemos que hacer no es empujarnos, sino controlarnos, ser sobrios. Siempre que sale esta palabra en el Nuevo Testamento, y hablan Juan, Pablo o Pedro, ser sobrio significa el último de los frutos del Espíritu Santo. Fijaos que hay 9, en Gálatas 5, 22, 23. Amor, gozo y paz comienza. Pero ¿cuál es el último? Allí traduce templanza, pero es la misma palabra, en cátedra. Control de sí. ¿Por qué? Es lo más difícil que me repito. Una persona será todo lo espiritual que se quiera, pero mientras no sepa controlarse, y muchas veces le viene, ahora yo le respondería así una palabra, es lo que se merece, y según tiene uno el temperamento todavía le sale más, ¿verdad? Y Dios te está diciendo, traga saliva, por lo menos traga saliva, porque en el momento en que tragues saliva, te vas bajando un poco como la gaseosa. La dejas ir, pero traga un poco de saliva, contrólate,
Y por eso dice, luego que os hayáis ceñido vuestro entendimiento y tengáis la verdad, control, que no haya nada en vuestra conducta que os haga disparar, porque os vais a disparar mal, incluso a veces con buena intención. Sed sobrios en este sentido, ningún extremo, controlados en todo. Y una vez que estéis así, ya estáis vigilantes, ya estáis en condiciones, porque estáis controlados, de esperar por completo en la gracia que se os traerá, no que la cogeréis, sino que se os traerá en bandeja cuando Jesucristo sea manifestado. Podéis estar en la expectación de Jesucristo que vendrá a recoger a su iglesia, en la cual vosotros no vais a hacer nada, sino esperar con ansia, porque mientras esperéis, velaréis, mientras veléis, os controlaréis, y os controlaréis porque tenéis vuestro entendimiento bien tenido respecto de la verdad, y así obraréis como hijos obedientes, que están siempre, a ver qué quieren que hagan, a ver qué quiere el Señor que haga ahora. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Recordáis la primera palabra que dijo Pablo tendido en el camino de Damasco? Ya estaba convertido. Después de preguntarle, ¿quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y le vino de repente a Pablo una idea que ya no se le borró en el resto de su vida y que se refleja en todas sus epístolas. Porque Pablo tuvo que decir, ¿pero cómo? Yo no voy persiguiendo a ese Señor, yo voy persiguiendo a estos cristianos. Ay, y dice que le persigo a él. Luego son una misma cosa, ya está el cuerpo de Cristo. Ahí le entró a Pablo para siempre una idea que ni la encontramos en Juan, ni la encontramos en Santiago, ni la encontramos en Pedro, ni la encontramos en Lucas. Solo Pablo pone a la iglesia como cuerpo de Cristo porque él tuvo aquella impresión tremenda en el camino de Damasco de que el que perseguía a los cristianos estaba persiguiendo a Cristo. Y eso no puede ser si no formaban una sola persona con él. Y entonces dice, luego él es la cabeza y ellos son los miembros. Ahí le entró a Pablo la idea del cuerpo de Cristo. Pues bien, hijos obedientes, y esta la palabra que ha salido con la misma palabra griega en Romanos 12:2. No os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia. Fijaos bien que siempre la condición mala del inconverso se atribuye a ignorancia, necedad, insensatez, falta de sabiduría, no saber que uno lo que se pesca, no saber uno por dónde va. Y esto lo tenemos que tener en cuenta los creyentes, porque a veces no nos damos cuenta de lo que éramos nosotros antes. Y podemos despreciar a los que no son convertidos y tenerlos por más pecadores que lo que nosotros éramos. Nosotros éramos iguales que ellos. Pero Dios lo ve de esa manera y le llama ignorancia. Ahora bien, desgraciados, si conocieran lo que quisieran, si conocieran lo que vale la fe, la santidad, Jesucristo, la conversión, si conociese el don de Dios y quién es el que te pide de Dios. Así comienza Jesucristo con los samaritanos. Si conociese por ignorancia. Y yo sé que por ignorancia lo hiciste, dice Pedro a los mismos que habían crucificado a Jesucristo. Y Pablo dice, y sé que Dios me perdonó por mi ignorancia. Siempre se atribuye a ignorancia. Hay una ignorancia en el comienzo de todo pecado, porque un entendimiento que discurriera como se debe no cometería ningún pecado. Se ha dicho que el pecado es una locura breve, porque nadie, si no pasa por un momento de locura, puede jugarse su destino eterno desobedeciendo a Dios. Y él dice, no os conforméis, no os metáis otra vez en ese sistema del cual salisteis cuando ibais tras los deseos, concupiscencia, epitimía otra vez, antiguos, sistematikomenon, la misma palabra, el esquema en el cual estabais metidos anteriormente en la ignorancia vuestra, epitimía, los deseos concupiscentes que antes teníais. Sino que, en vez de hacer esto, haced lo otro. En vez de hacer esto, como aquel que os llamó y ese santo, así también vosotros, sed santos
en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, y viene la cita de Levítico, sed santos como yo soy santo. En primera de Juan 3:3 se aplica a Jesucristo, y allí dice, sed puros como yo soy puro. Hay una diferencia entre la santidad de separación, la santidad de interiorización y la santidad de purificación. Y hay tres palabras distintas en griego. La una es agios, santo separado, el que es separado para Dios. La otra es osios, el que es santo moralmente, porque el Espíritu Santo ha ido haciendo esa obra dentro de él. Y luego está agnos, de donde vendrá cordero en latín. Cordero en latín es agnos. Y agnos es puro, pero que se ha purificado a fuerza de crisol, a fuerza de tribulación, a fuerza de persecución. Por eso no dice Dios, sed puros como yo soy puro, porque Dios no lo necesitaba. Dice, sed santos como yo soy santo. Pero cuando se habla de Jesucristo, sed puros, purificados como Él. Él sí, Él lo pasó mal. Él tuvo el sufrimiento y se santificó y se purificó a sí mismo por nosotros, no porque Él lo necesitara. Llevó nuestros pecados en su carne, como lo dirá después en el capítulo 2 del apóstol Pedro. ¿Y por qué? Porque primeramente estáis llamando Padre a Dios, vais a ser unos hipócritas si no os parecéis a Él. A una persona se le suele conocer por los rasgos de familia. Somos hijos adoptados, pero algo más conocido. Se nos ha hecho una transfusión de sangre divina. Se nos llama partícipes de la naturaleza divina. Y se nos dice que cuando le veamos seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Luego están los rasgos de familia. De manera que cuando nace un niño o niña, y sobre todo cuando vaya siendo un poco mayor, todo el mundo se pregunta, ¿a quién se parece? Pues a su padre, a su madre, pues ni a ninguno de los dos, a su abuela, tal. Quiero decir que se van buscando los rasgos de familia, porque si no, hay malas lenguas y malos pensamientos, a lo mejor no es de ellos. ¿Veis? A lo que va. Pues Dios quiere que se nos reconozca, que somos hijos suyos, a fuerza de persecución. Por eso no dice Dios, sed puros como yo soy puro, porque Dios no lo necesitaba. Dice, sed santos como yo soy santo. Pero cuando se habla de Jesucristo, sed puros, purificados como Él. Él sí, Él lo pasó mal. Él tuvo el sufrimiento y se santificó y se purificó a sí mismo por nosotros, no porque Él lo necesitara. Llevó nuestros pecados en su carne, como lo dirá después en el capítulo 2 del apóstol Pedro. ¿Y por qué? Porque primeramente estáis llamando Padre a Dios, vais a ser unos hipócritas si no os parecéis a Él. A una persona se le suele conocer por los rasgos de familia. Somos hijos adoptados, pero algo más conocido. Se nos ha hecho una transfusión de sangre divina. Se nos llama partícipes de la naturaleza divina. Y se nos dice que cuando le veamos seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Luego están los rasgos de familia. De manera que cuando nace un niño o niña, y sobre todo cuando vaya siendo un poco mayor, todo el mundo se pregunta, ¿a quién se parece? Pues a su padre, a su madre, pues ni a ninguno de los dos, a su abuela, tal. Quiero decir que se van buscando los rasgos de familia, porque si no, hay malas lenguas y malos pensamientos, a lo mejor no es de ellos. ¿Veis? A lo que va. Pues Dios quiere que se nos reconozca, que somos hijos suyos, y que nadie pueda pensar que somos bastardos. ¿Cómo se reconocerá? Llevando los rasgos de familia. Le llamamos Padre, conducirnos como hijos, y que se nos demuestre en nuestra conducta que llevamos el aire de príncipes herederos del reino de los cielos, de que hemos entrado en la familia del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas no mira al trato ni a la condición ni a la clase social, sino te comportas como hijo mío, ¿sí o no? Pues tanto me importa que tengas un céntimo como que seas millonario. Lo que quiero es, esa es la acepción de personas. Juzga según la obra de cada uno. Según la obra de cada uno. Fijaos bien que ya no estamos hablando de la justificación, porque allí las obras no valen nada. Estamos hablando de la santificación.
donde las obras valen mucho porque es fruto del Espíritu Santo. No nos salvamos por obras, pero nos salvamos para obras. Cuidado con engañarte, que aquí está en Efesios 2. En el versículo 8, cuando dice, no por obras para que nadie se gloríe, pero en el versículo siguiente dice, para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Cuidado, hay que andar. Y andar en la Biblia es tener una conducta, seguir adelante dando fruto. Pues bien, está mirando estas obras. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Veis la peregrinación siempre? El hecho. Somos peregrinos. En temor. La palabra temor, aun viendo sola, significa con respeto. Somos hijos de nuestro Padre Celestial y podemos entrar sin llamar, pero tampoco podemos decir, poner las piernas encima de la mesa. Señor, no le vamos a tratar mal, con respeto, con amor, pero con respeto. Temor, así significa siempre con respeto. Y cuando va unido a temblor, temor y temblor, que Pablo lo dice varias veces, significa respeto y sentido de la responsabilidad. No entendamos, cuidado, temor y temblor con el diccionario castellano, sino con el diccionario judío. Y temor y temblor significan eso: respeto o reverencia, temor, y temblor, sentido de la responsabilidad. Aquí lo entenderemos siempre. Por ejemplo, Filipenses 2:13 es uno de los lugares musicales, dice, con temor y temblor obrar vuestra salvación. No dice que estemos temblando ahí y nos vamos a salvar o no, sino sentido de la responsabilidad y con reverencia a Dios que nos ha salvado. Y dice, sabiendo, el verbo que hay aquí no es conocer, sino el verbo saber, que significa un conocimiento en el cual uno se ha introducido por medio de la reflexión meditativa. Se supone que el creyente ha meditado y ha reflexionado en su condición de salvo y que se ha dado cuenta de que todo lo que tiene lo es porque ha sido rescatado, se ha pagado el precio de su liberación al precio de la sangre de Cristo. Eso es lo que significa. Sabiendo que fuisteis rescatados, litrosis, ya viene el verbo, elitrófetu, litro, lo conocemos muy bien, ¿verdad? Una medida para los líquidos, o para algunos sólidos. Para los judíos, o para los griegos y para los romanos no significaba eso. De la misma manera que multa, hoy nos suena enseguida a moneda, y a un romano le sonaba a una medida de leche, porque significa lo que se obtiene de ordeñar a las cabras o a las vacas, eso significa multa. Y pagaban en leche, como se pagaba hace poco con trigo con una especie, pues pagaban las multas también de esta forma. No las pagaban en dinero, las pagaban en productos de sus orejas, y de ahí ha venido la palabra multa. Pues bien, aquí litro era la medida en la que uno llevaba el rescate para salvar a una persona de la esclavitud. Pues bien, del litro viene el verbo elitrófete. Habéis sido rescatados quiere decir que hubo alguien que cuando erais esclavos y estabais en el mercado de esclavos a la venta para que el mejor postor se os llevara y el demonio os tenía esclavizados allí, hubo alguien con el precio suficiente para sacaros de él. Y cuando se enfatiza el precio que se paga por el rescate, sale este verbo. Pero cuando se enfatiza el liberarse de aquel mal lugar, el apóstol emplea otro verbo, que es agorazo, exagorazo, que significa sacar a uno de la plaza pública del mercado donde estaba expuesta a la esclavitud. Y de allí se le liberaba, mediante el precio que se pagaba. Esto lo ha hecho Dios con cada uno de nosotros los creyentes. Ha pagado un precio para nuestra salvación. ¿Y qué precio fue este? ¿Cómo nos rescató de nuestras malas obras? Nuestra vana manera de vivir no significa la ley, como algunos intérpretes han pensado, ¿no? Sino la forma pecaminosa de actuar en la cual también, dicen nuestros padres, andaban, la cual recibisteis de vuestros padres. El ser pecadores os viene de herencia, viene a decir ya, os viene de herencia. Pues bien, de esta vuestra vana, vacía manera de vivir, que no servía para nada, sino para condenación, de eso habéis sido rescatados, que os ha pagado un precio, y ese precio no ha sido piedras preciosas, no ha sido oro, con lo mucho que valía entonces también, ni plata, ha sido
Las llama corruptibles, como dije anoche, porque se quedan en este mundo, no porque se puedan corromper más o menos con los ácidos, se quedan en este mundo, no se llevan para la patria celestial, sino con la sangre preciosa, es decir, tiene el precio debido y sobreabundante para este rescate, por eso la llama preciosa. Quimio, tiene mucho valor, quiere decir. O sea, aquí es donde distinguimos muchas veces y conviene distinguir. No es lo mismo precio que valor. Hay cosas que valen mucho y cuestan poco, ¿lo sabéis? Hay cosas que valen poco y cuestan mucho. Es decir, el valor y el precio no va de acuerdo con lo que las cosas son en sí, sino con la oferta y la demanda. Es cosa muy diferente. ¿Cuánto tenéis que pagar por el agua que bebéis? Y por el aire que respiráis, y por el sol que tomáis. ¿Viviríais sin sol, aire ni agua? No. Luego eso vale mucho más que lo que compréis en el mercado, y no os cuesta un céntimo. Y en cambio habrá cosas en que derrochéis vuestro dinero y realmente no valen para nada. Pero os han exigido mucho dinero porque está de moda, porque se lleva, y si lo tiene el vecino, como no lo voy a tener yo, todas estas cosas que entran dentro de lo comercial. Luego el precio no lleva la misma escala que el valor. Y por eso cuando aquí dice nuestra Biblia la sangre preciosa, estaría mejor que pusiera la sangre valiosa. Porque la palabra que hay en el griego es quimio, no es litro precio, sino quimio, que tiene mucho valor. Del cordero a mono, sin ninguna mancha, a stilo, y que no tiene ninguna aspereza, que no tiene ninguna arruga, podríamos decir. Es un cordero que completamente bueno para el sacrificio. Sin mancha y sin contaminación, dice. Y aquí dice, una cosa muy bonita. Este cordero que es Jesucristo y que Dios tenía ya destinado para vosotros, para que se ofreciera por vuestros pecados, lo tenía destinado antes de crear el mundo, antes de la fundación del mundo, que equivale a decir, desde toda la eternidad, Dios que está por encima del tiempo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, a la vez que estaban decretando crear al hombre, sabían desde esa misma eternidad que el hombre caería. Y destinaban desde esa misma eternidad poner un remedio al mal del hombre, y que ese remedio había de ser de que la segunda persona se hiciera hombre y muriera en la cruz. De modo que la cruz estaba destinada desde toda la eternidad. Tanto es así que los traductores de nuestra Biblia, tomando el orden que hay en el griego, pero no el concepto, equivocadamente, en Apocalipsis 13:8 han traducido mal, dándole un énfasis exagerado a esto. Dice, se comprende bien porque luego hay en el otro capítulo, en el 17, y en el mismo versículo está la explicación. Alguien me preguntó en general anda sobre este versículo y me hizo escribir al horror. Dice que a la bestia la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Todos los que no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Mucho cuidado. El Cordero fue destinado desde la fundación del mundo, pero no fue inmolado desde la fundación del mundo. La destinación es eterna, pero la inmolación es en el tiempo. La destinación es en la eternidad, pero la inmolación fue en el Calvario, en el año que todos sabemos. Pero aquí lo que tendría que decir es lo siguiente, que se ve muy bien en 17:8. Fijaos cómo lo dice en 17:8. La bestia que has visto era y no es. Lo contrario de Jesucristo, que era, es y por todos los siglos. Y está ya para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, ¿veis? Cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, del Cordero, todavía lo dice. Luego la traducción verdadera de 13:8 es la siguiente: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos desde el principio del mundo
en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Esa es la verdadera prueba. De lo contrario, vamos en contra del otro versículo y hacemos un error histórico. Es decir, que Cristo fue inmolado en la eternidad. Fue destinado a ser inmolado en la eternidad, pero inmolado fue en el tiempo. Ahora, los que se habían de salvar, que estaban en el libro de la vida desde toda la eternidad, porque ya Dios les destinaba en virtud de la inmolación que vendría después, en el tiempo. Esto para iluminar ese versículo que sale aquí de repente. Manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien, o sea, era un misterio oculto en Dios desde la eternidad que había destinado que Jesucristo muriera. Pero en nuestros tiempos, ya son los últimos, los postreros, porque la cruz divide primeros tiempos, postreros tiempos. En estos postreros tiempos, dice, ha sido ya manifestado. Todo el mundo lo ha visto, ha podido verlo. Si no lo vieron todos crucificados, todos tienen evidencia de que fue crucificado, fue sepultado, fue resucitado de los muertos por el poder de Dios. Por amor de vosotros, mediante el cual, este Cordero, creéis en Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Lo que dice Pedro en el primer sermón de Pentecostés, cuando dice, a Jesús, y vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. No porque antes no lo fuera, lo ha manifestado como tal, porque hasta entonces solo lo conocían sus íntimos. Pero cuando lo resucitó y pasó aquel gran milagro de Pentecostés y todo el mundo se conturbó, todo lo que había allí, entonces quedó manifiesto no a los íntimos, sino al mundo entero. Fue el momento en que se cumplió aquello que Jesucristo había dicho, que cuando Él fuese exaltado, enviaría al Espíritu Santo y el Espíritu Santo convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no han creído en mí, de justicia porque me voy, como diciendo yo no pertenezco a este mundo, y en la exaltación mía a los cielos será el espaldarazo que Dios hará de que yo he sido justo y he cumplido lo que Él me mandó, y de juicio porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. En el momento en que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, la batalla definitiva del demonio estaba perdida. Le quedan batallas por ir, pero no tiene ya nada que hacer. Serán pequeñas escaramuzas de guerrillero, de francotirador, pero sabe que la batalla contra Cristo no la va a ganar. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, como diciendo, estén firmes en algo que se asienta, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Esta frase la expliqué ayer. La fe se define en el Evangelio como obediencia al Evangelio, obediencia a la verdad que Dios nos ha dicho. Y esto siempre mediante el poder del Espíritu, a la verdad mediante el Espíritu. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Nos ha purificado. Allí decía que por la aspersión de la sangre de Cristo, que hemos sido rociados para perdón de los pecados. La purificación, esto lo veremos más adelante. La purificación que vemos, por ejemplo, cuando se nos habla de nacer de la palabra y del Espíritu, en Juan 3:5, la palabra de Dios, allí dice agua y espíritu. Ahora bien, el agua tiene dos sentidos en el Antiguo Testamento. Puede ser la palabra misma de Dios, o puede ser la gracia de Dios en cuanto a purificación. Estas aguas de las cuales se profetiza que saldrán de Jerusalén como un cúmulo ya completo de la misericordia que Dios ha tenido con su pueblo. De tal modo que Israel entero, globalmente, será convertido. Entonces quedará todo inundado, diríamos, de la misericordia de Dios y del conocimiento de Dios. En ese sentido también se usa. Pero principalmente allí habla de una agencia con el Espíritu, de la palabra. Uno ha renacido de la palabra. Y lo va a decir inmediatamente el apóstol cuando dice, siendo renacidos, el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿de qué? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, que es la palabra de Dios. Por la palabra de Dios, o aquí ya vemos claramente que el modo de nacer de nuevo es por la palabra y por el Espíritu. Y allí, agua, aunque significa también purificación, sobre todo significa la palabra de Dios que hace impacto con su mensaje por medio del poder del Espíritu y que hace que una persona nazca de nuevo. Pues bien,
Esto sí, hemos renacido de una simiente, no de un grano de trigo que se va a corromper, sino de una semilla que no se corrompe, sino que, según Pedro, vive y permanece para siempre. Lo contrario que le pasa al hombre, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y lo que es nacido de la carne no puede esperar otra cosa que morir con la carne. Lo que nace del espíritu tendrá vida eterna. Pues bien, aquí enfatiza, con texto que cita del Antiguo Testamento, que lo que se queda en carne es como la flor del campo, como el heno, que parece en un momento sí una chica muy guapa. Miras su fotografía 40 años después, existe la misma. Claro, no se lo dice por cortesía, naturalmente, como lo vamos a decir. Sería una falta de cortesía imperdonable, pero nadie lo diría. Nadie lo diría. Solo es posible que sea la misma. En lo que somos en la carne no valemos para nada. No valemos para nada. Ni con aceites ni sin aceites, ni de una manera ni de otra, ni por mucho que para el todo ni que te lo dejes de arreglar. El tiempo nos desnuda de todo lo superficial y de toda hipocresía. ¿Sabéis lo que significa hipocresía? Máscara. Y no es una máscara lo que queremos ponernos muchas veces para parecerle que nos amamos. Por esa hipocresía natural y de todas clases nos despoja el tiempo sin compasión. Y ojalá. Si no tienes más, toda carne es como hierba, toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca, el cadáver se seca y a enterrarlo cansantes porque amigos, es verano y huele, y ni siquiera los parientes lo quieren en casa. Venga, fuera, que ya no hace nada. Pero la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio se os ha sido anunciada, como diciendo, no os hemos anunciado una semilla o una flor de heno que se va a marchitar, sino esta palabra que permanece y vive para siempre. Queda una sola frase, pero muy importante. ¿Para qué? Se nos dice por qué. ¿Por qué vives? Porque has renacido de esta semilla, porque hubo una operación del mensaje y mediante el Espíritu hizo impacto en ti y te dijo que podías tener vida eterna y que aunque pareciera que tu cuerpo se iba a marchitar, no iba a morir, sino a dormir, y que Dios lo despertaría y tendrías una nueva primavera, y que vivirías eternamente con Él, en espíritu, cuerpo y alma, sin defectos, sin arrugas, con toda la belleza y esa verdadera belleza de cuerpo glorioso que solo Dios puede dar. Pero hay un para qué, donde está el sentido que va a tener nuestra vida. Y no nos engañemos, hermanos. Ese para qué es para amarnos los unos a los otros, porque esto es lo que crea la comunión de la Iglesia. Comunión significa que hay una unión en común para todos, para lo bueno y para lo malo, para llorar con el que llora y gozar con el que goza, participar de las miserias y de las alegrías de los demás. Porque si somos un cuerpo, cuando una persona sabe que todo lo que es de su cuerpo le afecta a él, fijaos lo que pasa cuando recibimos un pinchazo de una espina, vamos por el campo y nos pincha en el pie. Nos lo dice el mismo apóstol de otras maneras. Enseguida los ojos a ver qué pasa aquí, y las manos a quitar lástimas y a correr si hay infección. Eso es lo que tiene que hacer. En el momento en que hay una herida en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, los ojos de la Iglesia, el que tenga función de ojo, debería estar allí. Y el que hace función de manos debería estar allí para curar. Y el que hace función de pies tendría que ir a correr para que aquello se subsanara. Si no se hace eso, no hay cuerpo. No hay cuerpo. Y aunque nos llamemos Iglesia o nos llamemos cuerpo de Cristo, estamos negando con nuestra conducta nuestra condición de cuerpo. Naturalmente, cada uno de nosotros tenemos que ponernos la mano en el pecho y decir, no voy a acusar al vecino, qué bien le viene a fulano, me engana, ay, qué bien le viene, como si tú estuvieras también en él. ¿No has tenido tú nada que hacer en eso? ¿No has faltado en algo? Por lo menos al que ha caído o se ha marchado, le has sostenido con la oración, has llorado con él, te has metido en su problema, has querido entenderlo, o te has desdeñado de él.
y has dicho que allá se las arregle, que tiene edad y conocimiento, que yo ya me las arreglo. Eso no es manera de proceder según la palabra de Dios, sino que si cada miembro es parte de ese cuerpo, cada miembro tiene una responsabilidad en la oración, en llorar, en compartir, en todo eso. Y por eso al apóstol Pedro no se le olvida, ¿no? Después de decir todo el por qué, el para qué, para el amor fraternal no fingido, versículo 22. Dice que esto es el Filadelfian, el amor de los hermanos. Filo significa amigo, adelfos hermanos, de donde viene la Filadelfia precisamente, para un amor fraternal anhipócrita. An significa sí, hipócrita, hipocresía. Por eso traduce aquí no fingido, no hipócrita. Y que le dices, hermano, ay, cuánto me acuerdo de ti. Y después, cuando te necesita, ay, mira, estamos tan mal esta semana, todavía no he cobrado, estoy esperando que me paguen tal cosa, y ya le has fallado. Si nos fallara a Dios de esa manera, que mal estaríamos, ¿verdad? Pero si le fallamos al hermano, entonces ya no podemos decir que tenemos el filadelfiano hipócrita. Es fingido, hay algo de fingimiento. Y dice él que este amor, que tiene que ser sin careta, sin hipocresía, tiene que salir ex cardia, de lo profundo del corazón, de corazón puro, de lo profundo del corazón. Ex que no, nuestra Biblia dice entrañablemente, pero es mala traducción. Ex que no significa con toda la atención que produce el saber que si hemos sido salvos para ser santos, tenemos que estar en tensión de que nuestro amor sea efectivo con nuestros prójimos. Por eso en la interlineada así de Marshall, el ex que no lo traduce por el